Yoshi Fujiyama y hoy estamos en el restaurante La Campesina en Las Riguas, donde todos los platos son hechos de maíz. ¿Esos son tortillas o...? Estas son riguas de elote. Pero, ¿qué es la diferencia entre esto y una tortilla? La diferencia en la tortilla es que el maíz va cocido y este es elote tierno y va crudo. Estamos con Omar, el fundador del restaurante. Él y su mamá abrieron este restaurante aquí en San Pedro Sula. Aquí se puede lavar la mano. Wow, no me sale bastante agua. Hay mucha agua aquí en San Pedro Sula. Eso sí hemos comprobado. Tenemos ahí listo el molino también para que... En serio, vamos a probarla entonces. Agarras de aquí, Sí. Y de aquí puedes hacer tortillas, todo. Va a venir a hacer rigua. ¿Qué? Ok, vamos a probarla. Vamos a entrar para probar cómo es el proceso de hacer la rigua. Algo que nunca he probado. Es una palabra nueva. Aquí estamos con Osiris y Wendy, dos de las chefs aquí en el restaurante. Vamos a aprender cómo es. Esta cosa verde, Wendy, es Es la hoja de tamal. hoja de tamal. Sí. Mira. La puede agarrar así. Sí. Sí. Ajá, así, mira. Hoja verde de tamal, hojas de banano. Sí, la va a poner Ah, por acá. ajá. Ah, sí. Ahora la Está masa. bien complicado. La masa es hecho de De elote tierno. elote tierno. Sí. Y se lo pongo aquí. Sí, ahí. Así. No, toda. Más, toda. Y ahora la riega. Así. Así. Exacto. Así. Ah, tiene que ser redondo. Sí. Porque esto no es nada redondo, ¿usted? No. No hay problema, ¿verdad? No. Bueno, lo importante es el Bueno, sabor. sí. Ahora le pones otra hoja. Aquí encima. ¿Cuál lado? Por el mismo lado. O otra Así. más grande. Que le Otra calce más grande. Ok. Así, ¿no? Así es. Ujú. Y esta Ahora, comida, Osiris, ¿dónde lo consume más que todo? La verdad que acá en San Pedro solo en la campesina. La Y- especialidad de la campesina son arriba. Estas son comidas que comen en los pueblos. Exactamente. Pero en las ciudades es muy difícil Es muy encontrar. difícil. Creo que la verdad solo este negocio. Sí, la rigua esto. Sí, la rigua. Bueno, vamos a- La rigua. Aquí. Sí, ahí. Wow, mira. Se escucha que está cocinando bien. Estos no se han quemado, ¿verdad? Por estar enseñándome a mí. Ahí sí, un poquito. Miren los frijolitos bien ricas. Puedo ver si puedo dar una vuelta, si tengo esa habilidad, esa técnica que... Vamos a ver si puedo dar la vuelta a la rigua. Ups, sí. Bueno, medio funcionó. Vamos a volver más tarde para ver cómo queda nuestra rigua hecha por manos japonesas. Tal vez Omar puede comenzar con la historia del lugar. Ok, bueno, el negocio inició hace 3 años. Mi mamá inició este emprendimiento en la casa de nosotros somos de Choloma. Ella empezó a vender las riguas enfrente de la casa en un kiosquito de madera con los mismos vecinos. Entonces mi mamá inició ahí, estuvo unos meses, ya después tomó el valor y ya decidió trasladarse y montar su local, ¿verdad? Lo que es aquí en Barrio Los Andes. Con el paso del tiempo mi mamá fue arriesgándose más y ya decidió emprender en más grande. Ya tomamos nuestro propio terreno, pero por lo de la pandemia nos tocó trasladarnos a este nuevo local. La verdad es que ha tenido bastante aceptación por los clientes. ¿Cómo te llegó la receta de su familia? ¿En Choloma es algo que comen bastante? Mi familia es de Santa Bárbara. La rigua es originaria de Santa Bárbara y del Salvador. En Salvador. Del Salvador. A la rigua se le conoce lo que es también como huirila. Aquí en San Pedro Sula, si le dice a la gente la rigua, ¿todo el mundo sabe qué es? ¿Todo el mundo lo ha probado? La mayoría de la gente sí. Nosotros que somos de Progreso no sabíamos, ¿verdad? No ¿Qué sabíamos. era? Sí. Ah, sí. Sí, ella es de Santa Bárbara, ni sabía ella. Sí. Es la experta de chicharrones. ella. Yo vine Sí. por eso. Mira la cara, mira la cara. De felicidad. Omar nos acaba de traer una bebida muy popular, Copan Dry, aquí de Honduras. Vamos, yo nunca he probado eso, pero todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad, Erika? Yo no lo he probado tampoco. Sí, ¿por qué es tan popular Copan Dry, Erika? Creo que es una bebida hondureña, ¿cierto? Correcto. Es una bebida hondureña. La Copa Andrea es originaria de Santa Rosa de Copán. Ah. Ahí tiene la fábrica y todo. Vamos a tener que ir a Santa Rosa para ver cómo fabrican esta bebida tan popular aquí en Honduras. Vamos a ver qué sabor es este amarillo. ¡Es piña! Se me tardó unos segundos para identificar el sabor, pero es piña. ¡Qué rica! Yo nunca he tomado fresco de piña. Es hecho con piña de verdad porque el sabor, eso no miente. Vamos a ver. La experta de fresco, Erika. Esto es mandarina, naranja. Mandarina. Naranja. Naranja. ¿De salud? Traigo una información. Bueno, esto Ese es de banano. de banano, vamos a ver. Sí, de banano, qué rico. Oh, 4 sabores hechos a mano hondureña.
de Santa Rosa de Copán. Vamos a ver. Ay, qué rico. Pero la mejor es la piña. Eso es más azúcar que he consumido todo el mes, pero me encanta. Esta es la orden de rigua, que es la especialidad de la casa. Entonces, tenemos la rigua. Acompañado con cuajada, mantequilla y frijoles. ¿Y cómo se come esto? Como Ese lo puedes hacer como burrito, ponerlo los frijolitos, ya. la mantequilla y la cuajada. Sí. se lo pone esto y la mantequilla y cuajada. Omar nos trae, en serio, esto es la rigua que yo hice. Mira la diferencia, no es tan redondo, pero tiene como parecido al mapa de Japón, más larga. Vamos a probarla. Ay, me siento en Santa Bárbara. Qué rica. Oh, así la gente come en Santa Bárbara. Sí, tengo que ir allá. Tengo que ir allá. Qué rica. Mira la mantequilla que está derritiendo. Me gusta porque es como una tortilla, pero mejor y un poco dulce. Tiene una dulzura muy rica. Y cuando lo combina con los frijoles, el salado, es una combinación perfecta. Es una combinación 100% hondureña. Va a probar la rigua hecha por mano japonesa. Vamos a ver si es lo mismo. ¿Se siente en casa? Sí. En Santa Bárbara, ¿dónde nació? Es bien dulce. Sabe muy bien. Pero la rigua que hice yo con mis manos, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Estos son los tamalitos de elote. Tamalito Siempre de elote. acompañados por su respectiva Wow. cuajada y mantequilla. ¿Cuál es la diferencia entre un tamal y tamalito? El tamal es el que lleva verduras, que lleva cerdo, Ajá. lleva pasas. Y este solo es el tamalito de la pura masa de elote. Ese Ah. no lleva ni una verdura, no lleva ni carne. Ah, ya. Vamos a probar con bastante mantequilla. Mira, está cayendo dentro de la... Pero bueno, porque así se agarra más mantequilla, ¿va? Bueno, vamos a probarla. Qué combinación tan mágica. La comida tradicional hondureña es muy poca conocida afuera de Honduras, pero merece un reconocimiento, merece que tengan más lugares afuera de Honduras, como en Estados Unidos. Es raro ver restaurantes hondureños, pero si hay, tal vez venden baleadas y cosas así, pero es raro encontrar comida tradicional. Con la cuajada, Erika va con la cuajada. Directo, sin esperar. Es dulce y salado. Es buena combinación. Está bien rico. ¿Verdad? Esta mantequilla tiene como un sabor muy especial. Es una mantequilla especial de nosotros. Ya la vendemos por libra, igual que la cuajada. Esto es la famosa montuca de cerdo, Montuca de cerdo. acompañado con su cuajada y su mantequilla. La historia de la montuca ya se lo... Ella es la experta Así en sí. la Así. montuca. Osiri, cuénteme de la montuca. Para alguien que nunca lo La ha probado. montuca es la misma masa del tamalito, solo que a ella la preparamos con el caldo de la carne de cerdo y la carne la preparamos con todos los condimentos, chile dulce, cebolla, tomate, todo. Qué rica. ¿Y se lo come así de almuerzo Sí. aquí en Honduras o es para días especiales? Ese es un almuerzo, hay clientes que lo piden como un almuerzo. Mira la cantidad de cerdo que lleva adentro. Esto es brutal. La montuca es dulce, según lo que yo entiendo. Vamos a ver. Estamos en Paraíso, aquí en San Pedro Sula. Qué rica, sí. Porque ahora vamos a agregar la cuajada con el pedazo. Es el pedazo más grande, porque tengo una boca muy grande, cuerpo chiquito, pero boca grande. Vamos a ver cuánto de eso cabe. A ver si de un solo. ¿De un solo, Fernando? Bueno, pues vamos a ver. Mira la cantidad de cerdo. Muy bueno. Yo me lo como esto 3 veces al día. Así como la baleada, desayuno, almuerzo y cena. Bueno, ahorita estamos con Fernando, nuestro camarógrafo de hoy, con mucha sonrisa porque va a comer mucho cerdo. Le gusta poner mucha mantequilla encima. ¿Va a caber o lo va a cortar otra vez? ¿De un solo? De un solo. Dele. Es muy valiente, Fernando. Y con una boca más grande que la mía. Muy bueno. Y estos son los chicharrones de carne con su respectivo encurtido, tortillitas y limón. Me encanta esta hoja que sirve como de plato. Y las tortillas bien chiquitas.
es el chicharrón de pura carne. De pura carne, ¿verdad? Eso es muy difícil encontrar eso. Sí, se lo arma. Y vamos a echar otra vez el juguito para que tengan 2 veces el juguito. Muy bueno. ¿Estás nerviosa, Erika? Es que se ve tan bueno. Está en cielo, está en paraíso, Erika. Este es el atol de elote dulce. Atol de elote dulce. Sí. Nosotros colamos lo que es el maíz y luego con leche lo ponemos a hervir y todo. Entonces eso viene acompañado hasta con canela y su respectivo elote también. Vamos a probar el atol hondureño. Atol es como una sopa de maíz muy dulce con canela. Mira el pedacito de canela que encontré. Hoy sí tengo la fortuna a mi lado hoy. Vamos a probarla. Vamos a ver. Está muy caliente, creo. Ay, qué dulce. Uy, eso está muy bueno. ¿Esto es postre o es comida? Es como un postre. Eso es como un postre, ¿verdad? Comer el elote. Vamos. Mira. Así se lo come, creo. Mira. Qué rico se ve. Vamos a probarla. Esto está demasiado bueno. Y este es nuestro pinol. Pinol. Esta es una bebida caliente. Pinol es a base de maíz con cacao. Maíz con cacao. Sí, es muy rico. Wow. Ay. Ahí sí, yo sí me siento como hoy es Navidad. Eso sí es un sabor navideño. Ay, no puedo creer que esto no existe en Japón. Si existiera esto en Japón, venderían en cada esquina. Eso sí, un sabor único. Qué rico. Ay, yo podría tomar una cubeta de eso. Nuestro famoso café con Perfecto. pimienta gorda. ¿Este café cómo Café es? de palo. Ese es el famoso café de palo con pimienta gorda. El toque de pimienta gorda se lo damos nosotros. Qué rico. ¿Y esta cosa redonda? Esa es rosquilla. Rosquilla. Sí. Eso con maíz también. De cuajada, sí. Salud. Está sin azúcar, no solito. Ah, sí, Sí, así. azúcar. Salud al maíz. Wow, sí se siente la pimienta, tiene un sabor como picante y rico. Esto es muy diferente con el café normal. Sí, está muy bueno. Se siente en los campos de los pueblos tomando esto. Pero es una pimienta, Omar, que no es la pimienta negra que se pone en la comida para... No, Es la otra. pimienta gorda es una pelotita. Vamos a probar la rosquilla redonda hecho de maíz. Yo creo que se lo pone en café, ¿verdad? Así es la técnica correcta. Tiene como sabor de queso, ¿verdad? Es maíz mezclado de queso. Una mezcla muy hondureña. Es maíz, es un poco seco, yo creo que por eso se acompaña con el café. Y sabe mucho a queso. Para mojarlo con el Un café de café. palo. Omar nos trae una persona muy especial en la vida de él. Doña Xiomara, la mamá, sí. Mucho gusto. Fundadora ¿Cómo se de- llama? La fundadora. Gracias. Es un gusto estar aquí. Sí, Igual, es un honor. bienvenido siempre. Sí. Es un placer para nosotros que estamos aquí en la campesina. Sí, gracias. Omar nos estaba contando de la historia, desde cuándo comenzó así en un puesto mucho más pequeño. Muy pequeño, sí, hace como 3 años. ¿Cómo se siente usted cuando recuerda el primer día de trabajo cuando abrió el puesto de allá en Choloma? Bueno, a 3 años que estamos hoy, para mí es un orgullo realmente cómo nos hemos crecido realmente con el negocio y que al San Pedro le haya gustado las riguas. ¿Cómo se siente cuando usted mira a su hijo que creció comiendo la rigua de usted y ahora es un emprendedor? ¿Cómo se siente cuando piensa en cómo evolucionó su hijo? Bueno, pues muy orgullosa realmente de él, ¿verdad? Así es. Gran familia luchadora que han venido de lejos para antojar a todos los sanpedranos con la famosa rigua santa barbarense. Tenemos muchas cosas de venta, Omar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo que es el pan de coco, tenemos también lo que es el café que nosotros utilizamos, que es café con pimienta gorda. Tenemos los chilitos habaneros, rosquillas de cuajada. De 0 a 100, ¿cuánto cree que es de picante este chile 100. hondureño? Y la puedo dar a probar. Vamos a ver. Guau, se me dio un montón. Vamos a ver qué tal, de 0 a 10. Un 10, un 10 de 10. Muy rico, pero fuerte. Hay varias partes en el restaurante, Omar. Las cosas antiguas, Esto es un mortero, ¿cómo así? ¿Cómo funciona este eso? mortero, aquí lo usaban para hacer café, maíz, esto tiene más Vamos de a 100 ver. años. 100 años. Así. Es correcto.
eran fuertes las personas de antes. Sí. Puedo imaginar. ¿Y esto qué es? Esto es una piedra para moler. Aquí pueden moler masa, para hacer cuajada. ¿Qué? Esto lo utilizan en los pueblos. Esto es así. Bueno, esto está Ajá. pesado. Pero eso, hay gente que todavía Sí, utiliza todavía eso en no Honduras. ¿Y esto es? Un molino. Un molino, sí. Ese molino va. Ya. Entonces empieza. ¿Y esto aquí es? Esto es una hornilla de barro. Este es la Bien. chimenea, le metes carbón, Aquí adentro ponen un poquito de carbón Sí. y ya. pones aquí y a calentar. Y hay gente que usan esto. En los pueblos más que todo también esto, para guardar agua y todo. Esto es para costurar ropa. Esto sirve aquí, ¿eh? ¿Cómo cuántos años calcula que tiene esta máquina, Omar? Este tiene sus 50, 30 años. por ahí. Omar, para las personas que quieren venir aquí, ¿dónde está ubicado? Estamos ubicados en lo que es Barrio Los Andes, entre 11 y 12 Avenida, en las 7 calles que va. Excelente. Nos pueden igual llamar a lo que es el 3251-8454. Así que si quiere venir a probar las mejores riguas de Honduras, véngase aquí a comer rico en San Pedro Sula.